Para un comentarista llamado Bixby, el tema principal de este salmo parece ser el gobierno soberano de Dios, como se establece en el versículo 8. Pero tú, Señor, para siempre eres altísimo. Así que para él este es el centro del salmo, el versículo central, principal, ¿no? Este verso proclama que Dios es el más alto, altísimo, que Él está en lo alto. Otra versión lo traduce de esta forma, y la Nueva Versión Internacional traduce diciendo que Él es exaltado para siempre. El título del salmo, si os fijáis, justo abajo del Salmo 92 viene un título en negrita, que realmente es el título dado originalmente, ¿no? Y este título pone que este salmo fue escrito para ser cantado en el día de reposo, el sábado, porque pone cántico para el sábado. Sobre esto, otro comentarista dijo que este cántico para el día de reposo es prueba suficiente, si fuera necesario, por supuesto, de que el día de reposo en el Antiguo Testamento no solo era un día de descanso, sino también de adoración colectiva. Era un día para congregarse y alabar a Dios y glorificar a Dios en comunidad, ¿no? Como pueblo. Era una santa convocación, como dice Levítico 23:3, con la intención de ser un deleite y no una carga. A lo largo de los siglos, los líderes religiosos, los fariseos y demás, han dejado o han enseñado, de alguna manera han trastocado el día de reposo y lo han dejado como si fuera más una carga para los que los tienen que cumplir que un deleite. Pero originalmente el sábado de descanso, de reposo, era para el deleite la palabra dice reposo, ¿no?, de las personas, del pueblo de Dios, y un día de reposo, de deleite, en lugar de carga, y un día para celebrar, para adorar a Dios. Los judíos han usado durante mucho tiempo este salmo en la sinagoga para adorar en el reposo, en el día de sábado, ¿no? Y es muy apropiado para ese día porque fue hecho para este día. Así que no tanto en apariencia, porque hay poca o ninguna alusión a algún descanso sabático en él, no se habla de esto, sino porque en ese día, por encima de todos los demás, nuestros pensamientos deben elevarse a Dios sobre todo lo demás, sobre todas las demás cosas terrenales, ¿no? Nuestro pensamiento y nuestro corazón debe elevarse o debería elevarse a Dios. Sabemos que el sábado o el día de reposo judío se actualizó. Digamos que Jesús hizo una actualización del día de reposo, llevándolo del sábado para el domingo. Charles Spurgeon afirma aún que como este salmo fue escrito para ser cantado en el día de reposo, como se nos muestra en el título, pues el tema de este salmo debería ser, o es por lo tanto, la alabanza a Dios, ya que la alabanza es la esencia de la obra sabática o de la obra del reposo. Más que descansar, el día de reposo es para adorar a Dios, para alabar a Dios, para celebrar a Dios. Por eso nos reunimos en ese día, ¿no?, para concentrar nuestras mentes y corazones en Dios y celebrarle y adorarle a Él, ¿no? Entonces esa debe ser la ocupación gozosa, alegre, contenta de nuestro corazón en este día, ¿no? O menos debería serlo. Así que vamos a seguir una estructura aquí para identificar este salmo dividido en tres partes. Versículos 1 al 4, la primera parte. Versículos 5 al 9, segunda parte. Y versículos 10 al 15, la conclusión del salmo, la tercera parte. La primera parte, que son los versículos 1 al 4, empieza diciendo que bueno es alabar al Señor. Cantar salmos, es el versículo 1. ¿Por qué es bueno alabar al Señor? ¿Por qué es bueno alabar al Señor? ¿Por qué es bueno? Porque se lo merece.
¿Por qué es bueno? Pues es bueno porque alabar a nuestro Creador es apropiado. Él se lo merece. Es bueno porque alabar a nuestro Redentor es apropiado. Es bueno porque la alabanza a aquel que nos bendice nos libera y es buena. Es bueno porque alabar a aquel que es todo bueno siempre es bueno. Es bueno porque alabar también nos beneficia. A la medida que adoramos y alabamos, también nuestro corazón se llena de gozo. Es bueno porque alabar a Dios es un ejemplo para que los demás hagan lo mismo. Es bueno porque una mera actitud de agradecimiento no es suficiente. Todo nuestro ser debería darle gracias. Es bueno porque Él se lo merece. Dice Spurgeon, es bueno éticamente porque es un derecho del Señor. Es bueno emocionalmente porque es agradable al corazón. Es bueno en la práctica porque lleva a otros a rendir el mismo homenaje. Y dice, nuestra experiencia personal nos ha confirmado en la creencia que es bueno cantar, alabar al Señor. A menudo nos hemos sentido como Lutero cuando dijo, fijaros, ven, cantemos un salmo y alejemos al diablo. Decía Lutero, ven, cantemos un salmo, un cántico y alejemos al diablo. Es decir, en su experiencia y en su definición, el alabar a Dios expulsaba lo maligno. Dios está en medio de las alabanzas de su pueblo, dice las Escrituras, ¿no? Entonces, este es el versículo 1. Buenas alabarte, Señor, cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Versículo 2 dice, anunciar tu misericordia por la mañana y tu fidelidad por la noche. Cada noche, nublada o serena, iluminada por la luna, oscura y nublada como hoy, tranquila o tempestuosa, son todas ellas apropiadas para cantar la fidelidad de Dios. Puesto que en todas las sazones y en todas las circunstancias permanece Dios igual y es el sostén y la consolación del creyente. Las circunstancias pueden estar bien o pueden estar mal. Es decir, lo que está a nuestro alrededor puede estar bueno, puede estar mal. Podemos estar viviendo una circunstancia de tinieblas o una circunstancia de alegría. Dios no ha dejado su fidelidad cuando estamos en medio de la prueba o la sombra o el valle de sombra de muerte. La fidelidad de Dios permanece constante en las alegrías y en las tristezas. Cuando los labios están llenos de risa y cuando los ojos están llenos de lágrimas. La fidelidad de Dios permanece. Debería avergonzarnos el que seamos tan negligentes en engrandecer al Señor, el que de día esparce amor generosamente, de noche se mantiene en vela para protegernos. Despertamos por su misericordia y nos acostamos porque Él ha sido fiel durante todo el día, durante toda nuestra vida. Así que la misericordia de Dios por la mañana y la fidelidad de Dios por la noche. Pero pastor, el día no ha sido bueno y la temporada no es buena tampoco. Pero Él permanece fiel a pesar de las circunstancias. Él permanece fiel. Dice el versículo 3, cantar su misericordia, su fidelidad, alabar porque es bueno y cantar salmos. Y dice, con el decacordio y el salterio en tono suave, con el arpa. Es decir, utilizándose de instrumentos y de música, de melodía. Estos tres primeros versículos de este salmo muestran que adorar y honrar a Dios
tiene muchos aspectos y expresiones diferentes, incluso con instrumentos diferentes que no utilizamos ya hoy día. El decacordio, instrumento de 10 cuerdas, y el arpa ya no utilizamos en la adoración. No es típico de aquí y del occidente, y ya en el oriente se utiliza muy poco igual. Pero hay otros instrumentos, y de igual manera alabamos a Dios con los instrumentos que hay, porque lo importante es utilizar los instrumentos, las voces, utilizar lo que tenemos para alabar a Dios de diferentes expresiones, de diferentes maneras. Debemos adorar a Dios de cualquier manera disponible. Eso es lo que tenemos que hacer cuando nos reunimos. Así que puede ser acción de gracias, canto o declaración, pero que alabemos a Dios. Puede ser por quien Él es, o Altísimo, o por lo que ha hecho, sus obras, como dice el versículo 4. Puede realizarse de día o de noche, por la misericordia o por la fidelidad. Puede realizarse con canto y con cualquier instrumento musical, pero que alabemos a Dios, porque eso es bueno y Él se lo merece. La razón de esto, versículo 4: por cuanto me has alegrado, Señor, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. El enfoque aquí está completamente en Dios y no en uno mismo. El gozo no se encuentra en lo que hacemos por Dios, sino en lo que Dios ha hecho con sus manos. ¿Lo habéis fijado? El gozo no está en lo que hacemos, sino en las obras de tus manos. En las obras de Dios, dice el salmista, me gozo yo. Entonces, nos gozamos en lo que hace Dios y no en lo que hacemos nosotros. Esa es la razón de la alegría y de la gracia y de la alabanza a Dios, ¿no? Entonces, los creyentes de hoy día pueden alabar al Señor por sus generosos regalos de creación, su salvación a través de la sangre del Cordero, su pacto de gracia con nosotros a causa de lo que Jesús hizo en la cruz. La adoración debe ser, por lo tanto, el flujo natural de nuestras vidas, de un corazón que ama al Señor y aprecia quién es Él y lo que ha hecho por su pueblo, por nosotros. Ya sea que usemos voces o voces acompañadas de instrumentos, podemos expresar nuestras alabanzas a Dios e enfocarnos en sus maravillosos atributos, por lo que Dios ha hecho. Podemos adorar todo el día, desde la mañana hasta el anochecer. Podemos comenzar el día con la seguridad de su amor y terminar el día recordando su fidelidad. ¿Cuántos tenemos razones para declarar su fidelidad? ¿Verdad? ¿Cuántas pruebas ya hemos pasado a lo largo de nuestras vidas? Pero la misericordia y su fidelidad estuvo y han estado presentes siempre. Podemos mirar a nuestro alrededor y maravillarnos con sus obras, incluyendo su cuidado providencial y liderazgo en nuestras propias vidas. Podemos observar su palabra y explorar las profundidades de sus grandes pensamientos, como dice el versículo 5. Cuán grandes son tus obras, Señor, muy profundos son tus pensamientos. También dice Romanos 11, versículos 33 a 36. Oh profundidad de las riquezas, tanto de la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán grandes son. Y es Pablo ahí expresando en un himno corto de adoración a Dios por precisamente su sabiduría inconmensurable, ¿no? Así que, ya sea que estemos conmovidos por la creación que nos rodea o por las escrituras que tenemos ante nosotros, tenemos todas las razones para adorar y alabar a Dios, porque Él está reinando sobre nosotros. Entonces, tenemos aquí en este salmo tres características de los creyentes que confían en un Dios soberano y un Dios altísimo.
Y la primera es la adoración. Somos un pueblo que adora. Los creyentes en el Dios Altísimo adoran a este Dios. Segunda característica, versículos 5 al 11. Los creyentes en este Dios Todopoderoso y Altísimo son un pueblo que supera las adversidades. ¿Ya has pasado por adversidades, por tribulaciones? ¿Momentos difíciles en la vida? Los creyentes en un Dios soberano y altísimo siempre superan las adversidades, por más difíciles que ellas puedan ser. Versículos 5 al 11, ¿no? Nos enseñan sobre esto. La redención es grande más allá de toda comprensión, y los pensamientos de amor que la planearon son infinitos. El hombre es superficial, Dios es inescrutable. El hombre es frívolo, Dios es profundo. Por más que sondeemos, nunca llegaremos al fondo del plan misterioso o agotaremos la insondable sabiduría de la mente infinita del Señor. Nos hallamos al borde del mar sin fondo de la sabiduría divina y exclamamos con temor reverente y santo: ¡qué profundidad! Que es lo que expresa el salmista, versículo 5. Muy profundos son tus pensamientos. Pero el hombre necio, insensato, no comprende, no sabe, no puede verlo. La palabra hebrea ahí traducida como necio, ¿no? o como insensato, trae la idea ahí de estupidez, de grosería, de un ser que es inculto, de ignorante. Esa es la idea del necio aquí, del insensato, ¿verdad? Pero bueno, veamos toda esta parte más de cerca, ¿no? La palabra hebrea ahí traducida en el versículo de número un pueblo que supera las adversidades. 5 al 11. La palabra hebrea traducida ahí como fuerzas, versículo 10, también se traduce como cuerno. A lo mejor en algunas versiones pone cuerno y no fuerzas en el versículo 10. El cuerno era un símbolo de fuerza y poder. Los impíos son traducidos en el versículo 7, son destruidos en el versículo 7, pero a los justos se le aumentan las fuerzas como la del búfalo o del toro salvaje, ¿no? Versículo 10. Pues ahí está un contraste entre los impíos y los justos. El búfalo ahí o el toro salvaje, pues es una idea, es un símbolo de poder también. La verdad es que la ferocidad de este animal en aquel entonces era casi proverbial. Esta es la idea. Los justos, los impíos perecerán, los justos se fortalecerán porque Dios aumentará sus fuerzas. La imagen del cuerno también evoca la metáfora del aceite, como el aceite se vertía en un cuerno. Y por eso viene abajo, en el mismo versículo 10, la idea del ungido con aceite fresco. Ser ungido con aceite fresco traía refrigerio y honor, la bendición, el poder y la habilitación de Dios derramados sobre la persona que es ungida. Entonces, cada mañana, sacerdotes del Altísimo inclinan la cabeza por la unción fresca para los nuevos ministerios que les esperan. La gracia y la fuerza anteriores no serán suficientes. Los textos antiguos deben rejuvenecerse y recordarse. Los votos antiguos deben volver a pronunciarse. La llenura del Espíritu Santo debe ser tan vívida y puede ser tan definida como la primera, dijo un comentarista llamado Meyer.
A veces cuando nos encontramos con creyentes que están llenos de gracia, de paciencia, de valor, de celo y de amor, decimos, nunca podré llegar a donde están, pero sí podemos. Porque seremos ungidos con aceite nuevo, fresco. Y si obtenemos nueva gracia, no hay lugar de eminencia que no podamos alcanzar, que no podamos llegar. Aceite fresco ahí, en este contexto, ¿no?, habla de una unción renovada, porque en el Antiguo Testamento se ungía con aceite. Entonces, la idea es que el salmista está aquí siendo renovado por una unción nueva o consagrado para servir a Dios. Así que esta segunda parte de este salmo hace ahí un contraste entre el Dios Altísimo y su pueblo y el hombre necio e insensato. Por un lado está Dios Altísimo y su pueblo, por otro lado está el necio y el insensato. A los enemigos del Señor que hacen la vida difícil para el pueblo de Dios, el versículo 6 les llama necios e insensatos. Pero esta misma parte de este salmo dice que el Dios Altísimo y su pueblo superará estos necios e insensatos, vencerán estos necios e insensatos. Por eso digo, o por eso doy el tema de esa segunda parte de el pueblo que supera las adversidades, porque aquí el salmista está diciendo que el Señor Altísimo y su pueblo superará las adversidades que traen los insensatos y los necios a nosotros, ¿no? Entonces, estos necios, estúpidos, son como la hierba. ¿Cómo son las hierbas? No tienen raíces profundas. Su crecimiento exuberante pasa rápidamente. Al final serán destruidos. No tienen fuerza. Los fieles de Dios, sin embargo, recibirán fuerzas de parte del Señor y superarán las adversidades. Porque Dios quiere que su pueblo sea un pueblo vencedor. Y esto viene cuando primero somos adoradores. Luego superamos las adversidades y no somos como la hierba que es destruida, sino viene la tercera parte del Salmo. Florecemos como las palmeras y crecemos como el cedro y el Líbano. Entonces, tercera parte de este Salmo, versículos 12 al 15. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Tercera característica del pueblo que cree en el Dios Altísimo. Es un pueblo que florece, un pueblo que fructifica. Y no hay edad para fructificar. Aún en la vejez, dice el texto, fructificarán. Pero vamos a ver cada uno de esos versículos. El primero, versículo 12, ¿no? Dice que el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano. ¿Cómo florece la palmera? ¿Vosotros sabéis? ¿Dónde crece la palmera? ¿Ah? En sitio tropical o sitio más desierto. Zonas costeras. ¿Ah? Zonas costeras. Zonas costeras, tropicales o incluso hasta en el desierto, claro está. Si vas por un desierto, no sé quién ya tuvo la oportunidad de ir por un desierto. Alberto ya estuvo en los desiertos de Medio Oriente, ¿verdad? Los oasis que se dan en el desierto están formados ¿por qué? Por palmeras. Ahora, ¿cómo puede una palmera crecer en medio de la arena? ¿Sabes cómo? Tiene las raíces muy largas. ¿Ah? Las raíces muy largas. Ah, muy bien.
tiene las raíces muy profundas. ¿De dónde coge la palmera el agua para mantenerse de pie? Primero para crecer y luego para mantenerse de pie. Pues la coge desde lo más profundo de la tierra, el subterráneo, ¿no? De estos, no sé cómo se llama en español, vaya, ¿cómo se llama esto que va por debajo de la tierra, lo más profundo que está lleno de agua? Subsuelo, esto, ¿vale? Son como bolsones fluviales de agua. El sol freático. Esto es en portugués, el sol freático. No sé cómo se llama en castellano. Bueno, la capa freática también. La capa freática, exactamente. Esto es lo más profundo que hay. ¿De dónde coge la palmera el agua que le da vida? Pues de ahí. Pero para llegar ahí tiene que tener la raíz muy profunda. Esté bien arraigada. Esto hace con que también la palmera aguante, ¿sabes qué? Los vientos más fuertes. La palmera se inclina toda. Incluso sus hojas pueden tocar en el suelo de tan inclinadas que pueden llegar a estar por un viento. Pero pasa el viento, ¿qué hace ella? Se pone de pie otra vez más. ¿Por qué? Porque tiene las raíces muy profundas y su tronco es flexible. Entonces, no sale del suelo porque la raíz está en lo más profundo y no se rompe porque tiene flexibilidad para aguantar las adversidades, la tempestad. Esta es una descripción del creyente que cree en el Altísimo. ¿Sus raíces dónde están? No están en la superficie. Sus raíces están en lo profundo. En lo profundo de Dios. De ahí cogen su fuerza. Y cuando viene la adversidad, tampoco no salen, es decir, no son arrancadas porque están en lo profundo y igual no se rompen con el viento porque saben aplicar la palabra, hablando del creyente, ¿no?, a su vida e entender que la adversidad puede llevarnos al suelo, pero el llanto dura toda una noche, pero la alegría viene por la mañana, luego se pone de pie. Esa es la idea. Entonces, el justo florecerá como la palmera, incluso en el desierto. El mundo es un desierto. Hablamos de desiertos en la vida, ¿no? De temporadas malas en nuestras vidas. Pero queridos, la verdad es que el mundo todo es un desierto. No sé si me explico. Nuestra vida terrenal es una vida en el desierto. Es decir, nuestra vida como creyentes, nuestra vida espiritual, nuestra vida con Dios, es siempre en un desierto, porque el mundo es un desierto espiritual. Obviamente hay temporadas en nuestras vidas que las cosas parecen estar peores. Pero si paramos para pensar, las cosas mejorarán en el cielo. Allí estaremos bien del todo. Pero en general toda nuestra vida es un desierto. Y el justo florece en el mundo, incluso en este mundo de desierto. ¿Por qué? Porque su raíz no está en el mundo. Su raíz está en lo profundo. Busca la fuerza del agua viva, que es Cristo Jesús, que es su palabra. Entonces, cuando vemos una noble palmera erguida, enviando toda su fuerza hacia arriba en una audaz columna y creciendo en medio de la escasez y la sequía de un desierto, tenemos una hermosa imagen del hombre piadoso, que en su rectitud apunta solamente a la gloria
de Dios, independientemente de las circunstancias externas, está floreciendo, está vivo, y es un oasis para aquellos que necesitan de sombra. Ahora bien, dice también en el versículo 12 que los justos florecerán o crecerán como cedro en el Líbano. ¿Sabéis cómo crece el cedro en el Líbano? ¿O qué significa el cedro para un libanés? ¿Se dice así, libanés? Lo que es un olivo para un andaluz. Exactamente. El cedro para el libanés es lo que es un olivo para un andaluz. ¿Qué significa el cedro? ¿Cuáles son las características de un cedro? Mira hacia arriba. Altos, ¿no? Mirando hacia arriba. ¿Qué más? Son fuertes. ¿Ya has visto un cedro del Líbano, Alberto? ¿Ya has estado en Líbano? Vale, pues. Alberto ya ha estado en Líbano. ¿Dónde no ha estado Alberto todavía en su vida, no? Es que ha viajado mucho, Alberto. Tiene buena raíz, ¿no? Y tiene buena raíz también. Exactamente. Entonces, ya hemos dicho aquí algunas características: su tamaño, su fuerza. ¿Ah? Raíz profunda. También son muy longevos. El cedro tiene mucha durabilidad. Viven años. Y otra cosa más. ¿Son bonitos o no, Alberto? Belleza. Son majestuosos. Se contempla desde largo, desde lejos, ¿no? ¿Sabéis que el cedro está en la bandera del Líbano? Es el emblema de la bandera del Líbano. La bandera del Líbano son 3 rayas, rojo, blanco y rojo. En el centro, en la raya blanca, está el cedro en verde, porque es el símbolo supremo del Líbano. Y la Biblia pues lo menciona una que otra vez, los cedros del Líbano, como un árbol majestuoso, bello, fuerte, ¿no? Longevo. Entonces, esas son las características ahí del cedro del Líbano, ¿no? Y dice el texto que los justos crecerán como este cedro. Así que las bendiciones que recibirán los justos traen los mismos atributos o las mismas características de un cedro del Líbano, majestuosos, útiles para su entorno, para las personas que le rodean. Purifican el aire, altos, fuertes, longevos, y por ahí va lo que habéis dicho. Entonces, la palmera crece en la arena, pero no se alimenta de ella. Sus raíces son alimentadas por el agua que hay debajo, aunque los cielos sean inclementes como si fueran bronce. Algunos cristianos crecen no como el lirio en prados verdes, o el sauce junto a corrientes de agua, sino como la palmera en el desierto, o como el cedro en el Líbano. Así fue José en medio a los adoradores paganos en Egipto. Así fue Daniel en Babilonia. Así deberíamos ser nosotros en este mundo malo. Versículo 13 dice que los justos están plantados en la casa del Señor, y los atrios de nuestro Dios florecerán. Lo que es lo mismo, el versículo está diciendo que para que un creyente florezca, tiene que estar en la presencia del Señor. Porque la casa aquí de Dios, o la casa del Señor aquí, o los atrios de nuestro Dios, son una representación de la presencia de Dios. El templo para un judío significaba la presencia de Dios. Los atrios del templo, que son las partes de afuera del templo, ¿vale? Del templo judío, está el templo judío. Los atrios son la parte que están alrededor del templo, lo que es el mismo que el templo, por lo tanto. Esto representaba para un judío la presencia de Dios. Lo que el salmista está diciendo es, mira,
para que florezcamos como la palmera, como el cedro, tenemos que estar en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. ¿Cómo está uno en la presencia del Señor? ¿Cómo puede estar uno en la presencia de Dios? Leyendo la palabra, Obedeciéndole, leyendo la palabra, ¿qué más? alabándole, Alabándolo, adorándolo. Queridos, la presencia de Dios es la fuente. Si uno no viene aquí a alimentarse de la palabra, no crecerá, no florecerá, no fructificará. Porque hay muchos creyentes dentro de las iglesias que parece que siempre son los mismos. Viene un domingo, viene otro, a lo mejor falta uno, o a lo mejor vienen cada domingo, pero parece que están siempre, o son siempre los mismos. No florecen, no fructifican. Les falta presencia de Dios. Les falta presencia de Dios para fructificar. Dice en el versículo 14 que estos que florecen como la palmera, crecen como el líbano, porque están en la presencia del Señor. ¿Qué ocurre con esta gente, con estos creyentes? Versículo de número 14 dice que aún en la vejez fructificarán. Es decir, pasa el tiempo, tienen 20, tienen 30, tienen 40, tienen 50, tienen 60, tienen 70, tienen 80, tienen 90 y aún estarán fructificando. Aún estarán dando frutos para la gloria del Señor. Estaba hablando de mi abuela, ¿no? Al principio, de que está muy mal, ingresada en el hospital. Sabéis que durante toda la vida mi abuela siempre ha ofrendado para las misiones. Ha ido ya como misionera a Mozambique, aún en su vejez. ¿Tenía cuántos años, no? Maru? Mi abuela con 60 y pico de años se ha ido a Mozambique, el país del sur de África, para servir como misionera. Y estuvo 40 días cocinando para un grupo enorme de misioneros. Y su disposición era estar ahí 2 años. Pero ¿sabéis por qué volvió o regresó a Brasil después de 40 días? Porque los jóvenes que se fueron con ella, con la expectativa de estar ahí 2 años, pues ellos regresaron. Y ella no podía estar ahí sola, entonces tuvo que regresar también. Pero su intención era estar ahí 2 años en un proyecto misionero que se llamaba Tienda de la Esperanza. Ellos montaban una carpa enorme en un sitio y estaban ahí durante 1 mes, 2 meses, haciendo cultos cada día, trabajo social, cursos para gente pobre, necesitada y demás. Y la idea es que después de 2 meses, 3 meses, 6 meses, cuánto tiempo la carpa estuviera ahí, dejaban la iglesia plantada. Y mi abuelo fue a ayudar en este proyecto. Se quedó 40 días, pero la intención era estar 2 años. Pero decía esto porque a lo largo de toda su vida de creyente siempre aportó para las misiones. Y hasta hoy, este mes de diciembre, me envió una ofrenda a mí y a mi otro hermano que es pastor y misionero también. Nos envió una ofrenda fruto de su trabajo a lo largo de todo el año de 2024. Ella, a lo largo de todo el 2024, hizo lo que en Brasil se conoce mucho como pan de queso. Estaba muy rico. Y a lo largo de todo el 2024 ha vendido esos panes. Y me envió una ofrenda ahora en diciembre
¿De cuánto? ¿Cuánto fue la ofrenda? Casi 2.000, lo que supone pues 300 euros. Me envió 300 euros y a mi otro hermano 300 euros, fruto de su trabajo. Esto ahora en 2024, pero cada año lo mismo. Los envía a final del año para ayudar con los fines de año. Aún en su vejez frutificarán. Los años de vida de mi abuelo, y todavía está ahí, gracias a Dios, fueron para servir al Señor. Y aún en su vejez, de la forma que ella podía y que ella puede, pues seguía y sigue fructificando. Eso es lo que quiere decir el texto. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Fuertes. Fuertes en el sentido de que su fe se mantiene. Y para terminar, aún en la vejez serán fuertes y fructificarán. Y el versículo 15. ¿Para qué? Para anunciar. Para anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Es decir, para anunciar las verdades de Dios. El que es justo y crece como la palmera, incluso en el desierto, porque tiene las raíces profundas, y que crece como el cedro en el Líbano, fuerte, frondoso, bonito, útil, porque está en la presencia del Señor y aún en la vejez estará fructificando. Esto ocurre para anunciar. ¿Anunciar qué? Anunciar las verdades de Dios, lo que decía de mi abuelo. ¿Para qué está trabajando y vendiendo los panes de queso y enviando el dinero? Para anunciar, porque ella cree que este dinero nos ayuda aquí a anunciar el reino de Dios, y de hecho nos ayuda aquí a anunciar el reino de Dios, porque aquí estamos anunciando las verdades de Dios. Sí, me dice mi madre que ella comenta que en esta época, en este tiempo de su vida, no puede ir. Entonces ella aporta para los que están yendo y predicando, ¿no? Anunciando las verdades de Dios. Esa es nuestra misión, anunciar. Entonces, el fruto aquí, el creyente que cree en el Altísimo, el fruto aquí son los frutos de anunciar la verdad de Dios. Por eso he predicado otro día que la iglesia debe ser la iglesia que avanza hacia las puertas del infierno, no para entrar ahí, para arrastrar a esas puertas y para arrancar de ahí las almas que están perdidas. Esos son los frutos de la iglesia, anunciar la verdad de Dios, aún en la vejez incluso, de la forma que podamos. Amén, queridos. Pues aquí terminamos este mensaje, ¿no? Este estudio. Entonces, 3 características de un pueblo creyente en el Dios Altísimo. Número 1, es un pueblo que adora a Dios. Número 2, es un pueblo que supera las adversidades, las circunstancias difíciles. Y tercero, es un pueblo que florece y fructifica.